Cuando mi jefe multimillonario me llamó servicio de café frente a los ejecutivos chinos, sonreí y seguí traduciendo porque ya había sentado las bases que arruinarían su trato si no me respetaba. Cuento esta historia porque durante años fui invisible, y si alguna vez te has sentido así, entenderás cada segundo de lo que sucedió en esa habitación del piso 51 de la Torre Virreyes. Me llamo Renata Salcedo. Tengo 29 años, una piel tan clara que cada emoción se convierte en un titular rojo en mis mejillas pecosas. Y soy traductora certificada de mandarín clásico. Eso último suena impresionante dicho así, pero en la corporación Ledesma solo significaba una cosa. Yo era la mujer que estaba de pie en la esquina de la habitación, invisible, sirviendo palabras como quien sirve café. Ese día en particular, 3 de abril, llevaba mi blazer gris más discreto, el que compré pensando que me haría parecer lo suficientemente seria como para que me oyeran. Menuda broma. Rodrigo Ledesma, mi jefe, el director ejecutivo de la empresa, un hombre que heredó una fortuna y cree haber construido un imperio, rió a carcajadas al verme entrar en la sala de reuniones. Sentía el sonido de esa risa vibrando en mis huesos. Paola Quintana, su directora legal, me miró de arriba a abajo con esa expresión que conocía tan bien. Esa de quien sopesa el precio de tu reloj antes de decidir si vale la pena saludarlo. El suyo era un Cartier. El mío era una herencia de mi padre relojero. Estaban a punto de firmar un acuerdo multimillonario con un conglomerado biotecnológico chino. Transferencia de conocimiento, patentes, tecnología. Yo estaba allí solo para traducir. Solo. Esa palabra me perseguía. La sala olía a cuero caro y café importado. A través de los enormes ventanales, la Ciudad de México se extendía brumosa e indiferente. Criada en Guadalajara, hija de un profesor de idiomas y un relojero, siempre fui la chica demasiado blanca, demasiado frágil, demasiado estudiosa para compensar todo lo que no era. Mi madre me enseñó que el conocimiento es poder. Mi padre me enseñó que la precisión era sagrada. Ninguno de los dos me enseñó qué hacer cuando se usa el conocimiento y se roba la precisión. Durante 2 años, me despertaba a las 5 de la mañana para revisar contratos antes de que Rodrigo llegara a la oficina a las 9. Pasé noches en vela traduciendo cláusulas técnicas que salvaron a la empresa de demandas internacionales. Corregí errores flagrantes en las presentaciones de Paola a inversores. Oí chistes sobre mi acento al hablar inglés, sobre mi excesiva corrección, sobre que un traductor no necesitaba entender de negocios. Vi mi nombre desaparecer de las diapositivas donde se presentaban mis traducciones como obra de Paola. Recibí aplausos silenciosos, de esos que nadie más oye, cuando mis versiones evitaron desastres legales. Paola firmaba abajo como si fueran creaciones suyas. Rodrigo nunca supo la diferencia. Nunca quiso saberlo. Me lo tragué todo. Cada humillación era un recuento mental que llevaba, numeraba, fechaba, archivaba en la carpeta de mi memoria, que llamaba evidencia. En la primera reunión importante a la que asistí, Rodrigo me interrumpió 3 veces para pedirme café. No era asistente. Pedí café de todos modos. Sentí que mi cara ardía como la piel clara, delatando vergüenza a la vista de todos. En la segunda reunión, Paola me corrigió delante de los clientes una traducción que estaba perfecta. Después la revisó, vio que tenía razón y no se disculpó. Ese día se me encogió el estómago. En la tercera reunión, un ejecutivo de visita me confundió con el becario y me pidió que hiciera copias. Rodrigo se rió. Paola se rió. Sonreí y le dije que sí, que no había problema. Hice las copias. Después lloré en el baño. Esos momentos se acumularon como sedimento en el fondo de un río, capa tras capa, hasta que todo el río cambió de curso. Era bueno en lo que hacía. No, era excepcional. El mandarín clásico no es broma. Hay quizás 50 personas en todo México que dominan los dialectos arcaicos, los matices culturales, los contextos históricos que transforman una frase técnica en un compromiso moral. Yo era una de ellas. Pero la competencia sin visibilidad es como gritar bajo el agua. Te cansas, nadie te oye y al final,
dejas de intentarlo. Excepto que yo nunca dejé de intentarlo. Simplemente cambié de estrategia. Todo cambió cuando recibí el contrato preliminar del acuerdo chino 3 semanas antes de la firma. Rodrigo quería que hiciera una traducción express y la corrigiera en 48 horas. Paola me envió un mensaje diciendo que era urgente, que no podía haber errores, que la reputación de la empresa dependía de ello. Ninguna frase incluía un «por favor» ni un «gracias». Me senté en mi pequeño escritorio, abrí el documento de 147 páginas y comencé a leer. El café se enfriaba cerca. Una lámpara barata proyectaba sombras. El silencio de la oficina vacía a las 11 de la noche. En la página 17 encontré algo que me aceleró el corazón. Entre fórmulas químicas y especificaciones técnicas, oculta entre la jerga legal, había una frase en mandarín arcaico que ningún algoritmo de traducción automática podría detectar. Tuve que leerla 3 veces para estar seguro. La frase decía, traducida literalmente, el conocimiento no puede ser alienado sin preservar el honor del artesano. Sonaba poético. Era legal. Era una cláusula de anclaje, un mecanismo cultural profundamente arraigado en la tradición china de la propiedad intelectual. Esa frase vinculaba la licencia tecnológica al reconocimiento público y nominal de los investigadores originales, no solo a un reconocimiento formal y público, con el establecimiento de un fondo de becas gestionado con transparencia. Si se violaba eso, todo el acuerdo se derrumbaría cuando la Junta China auditara la integridad cultural del contrato. Y yo sería el culpable, el traductor incompetente que no entendía los matices. Sentí que algo se congelaba dentro de mí en ese momento. No era miedo. Era clarísimo y absolutamente frío. Revisé el resto del contrato y encontré otras 6 referencias a la misma cláusula, cada una más específica, cada una vinculando el acuerdo con este principio. Terminé la traducción completa, detallada y precisa, incluyendo extensas notas sobre la importancia cultural y legal de cada cláusula de anclaje. Se la envié por correo electrónico a Paola y Rodrigo a las 4:37 a.m. Especifiqué en negrita y mayúsculas la importancia crucial de la cláusula de honor artesanal. Sugerí la creación de un fondo de becas, gestionado por un tercero, auditable, como una forma de cumplir con el espíritu del acuerdo. Rodrigo respondió 6 horas después. Demasiado texto, resúmelo. Paola respondió esa misma tarde. Lo ajustaré a un formato ejecutivo. 2 días después, recibí la versión ajustada de Paola. La cláusula de anclaje había sido completamente eliminada. Las 6 referencias habían sido borradas. Las notas culturales habían sido borradas. El fondo de becas había sido ignorado. Había transformado un acuerdo de transferencia de conocimiento con responsabilidad mutua en un simple contrato de compraventa. Limpio, ejecutivo, completamente desacertado y destinado al fracaso. Esa noche no dormí. Sentado en la sala de mi pequeño apartamento, el que compartía con 2 compañeros de piso porque los traductores ganan bien, pero no lo suficiente como para vivir solos en la Ciudad de México, pensé en 3 años de humillación. Pensé en cuánto tiempo había invertido en construir la reputación de esta empresa. Pensé en todos los investigadores mexicanos que había oído quejarse en congresos de que sus patentes se estaban convirtiendo en trofeos para otros, de que sus nombres desaparecían de sus descubrimientos. Pensé en mi madre diciendo que el conocimiento era poder. Pensé en mi padre ajustando relojes con la precisión de un orfebre. Y entonces tomé una decisión. No iba a volver a advertir. No iba a suplicar ser escuchado. Iba a construir la solución y presentarla a tiempo. Pasé los siguientes 17 días haciendo 2 cosas a la vez. Durante el día, trabajaba con normalidad, traduciendo documentos cortos, asistiendo a reuniones donde era invisible, sonriendo cuando Rodrigo hacía chistes. Por la noche y los fines de semana, establecía la Fundación Artesana, una organización sin fines de lucro registrada y auditada, con una estructura de gobernanza que incluía puestos para representantes de ambas partes en los acuerdos de transferencia de tecnología.
Usé mis ahorros de los últimos 2 años. $12,340 exactamente. Cada centavo que había ahorrado. Recluté a 3 abogados que conocía de congresos, personas serias que creían en el proyecto. Reuní una junta de respetados expertos en propiedad intelectual. Creé un sitio web, documentación, todo certificado y transparente. La fundación existía para una sola cosa: proteger el reconocimiento de los investigadores en los acuerdos tecnológicos internacionales. Exactamente lo que exigía la cláusula de anclaje china. Lo hice todo solo. Nadie en la corporación Ledesma lo sabía. Trabajé en absoluto silencio, construyendo mi alternativa mientras ellos construían su desastre. Sentí una extraña calma esos días, como si finalmente hubiera dejado de reaccionar y comenzado a actuar. Mi mayor duda llegó 3 días antes de la firma. Estaba revisando los estatutos de la fundación por 10ª vez cuando pensé: ¿y si me equivoco? ¿Y si Rodrigo firma el acuerdo de todos modos y no pasa nada? ¿Y si a los chinos no les importa la cláusula? Parecería un loco. Me despedirían. Lo perdería todo. Pero entonces recordé la expresión de Paola cuando borró mi nombre de una diapositiva. Recordé a Rodrigo riéndose cuando me llamaron becario. Recordé cada humillación, pequeña y grande. Y me di cuenta de que prefería parecer un loco intentando hacer lo correcto que permanecer invisible haciendo lo incorrecto. La mañana de la firma amaneció hermosa, con un cielo increíblemente azul sobre la Ciudad de México. Ese tipo de azul que solo aparece después de que la lluvia arrastra la contaminación. Llegué temprano a la Torre Virreyes. Todo el edificio apestaba a éxito reciente y ambición ancestral. 51 pisos de cristal y acero. La sala de reuniones principal estaba dispuesta como un plató de cine. Una enorme mesa de caoba, sillas de cuero, una vista panorámica, cámaras de televisión ya posicionadas porque Rodrigo quería transmitir la firma en vivo esa noche. Un importante anuncio corporativo. Los ejecutivos del conglomerado chino llegaron puntualmente. 4 hombres, una mujer, todos vestidos con impecables trajes oscuros, ostentando la serena autoridad de quienes representan a miles de millones. El mayor, con el pelo completamente blanco, debía de tener unos 70 años. Inmediatamente comprendí que él ostentaba el verdadero poder allí. Los demás le deferían con gestos mínimos, esas señales que solo perciben quienes comprenden la cultura. Rodrigo entró como un conquistador. Paola a su lado, sus tacones altos haciendo un clic calculado sobre el suelo de mármol. Me vio y frunció el ceño ligeramente, como sorprendida de que hubiera venido. Como si no fuera necesaria la presencia de un traductor para la firma del contrato que ella había traducido. Me senté en mi sitio habitual, un rincón de la sala, una silla más pequeña, sin micrófono, invisible. Rodrigo empezó la presentación en inglés, ese inglés corporativo lleno de palabras de moda vacías. Disrupción, sinergia, paradigma. Los chinos escucharon educadamente. Paola distribuyó las copias finales del contrato. Observé al ejecutivo mayor hojear las páginas lentamente. Vi cuándo llegó a la sección donde debería haber estado la cláusula de anclaje. Vi cuándo se dio cuenta de que no estaba. Su expresión no cambió, pero sus dedos dejaron de pasar páginas durante exactamente 3 segundos. 3 segundos los conté, con el corazón acelerado. Rodrigo siguió hablando, ajeno a todo. Paola sonrió con seguridad. Nadie más se había dado cuenta, excepto yo y el anciano chino. Nuestras miradas se cruzaron por un brevísimo instante. Él supo que yo lo sabía. Fue entonces cuando Rodrigo hizo la broma sobre el servicio de café. Me dijo que me quedara callado en mi rincón, que un traductor era apoyo, no estrategia. Todos rieron, excepto el anciano chino. Sentí mi cara arder con ese rubor delatador. Pero esta vez no era vergüenza, era decisión. Respiré hondo y pedí hablar. Mi voz salió firme, clara y educada, solo para confirmar algunos términos técnicos de la traducción, si me lo permiten. Rodrigo puso los ojos en blanco. Paola suspiró con fuerza.
Los ejecutivos mexicanos intercambiaron miradas divertidas. Me puse de pie. Me volví hacia mis socios chinos y comencé a hablar en mandarín clásico, esa versión formal y antigua que demuestra profundo respeto y auténtico conocimiento cultural. Dije que la corporación Ledesma era plenamente consciente de la importancia de la cláusula de anclaje para preservar el honor del artesano, que no solo reconocíamos su trascendencia legal, sino también su importancia cultural y moral, que la empresa mexicana estaba comprometida con el principio del Gongming, la justa reputación y el reconocimiento debidos a los creadores originales del conocimiento. Hablé durante 90 segundos ininterrumpidos. Rodrigo intentó interrumpirme 2 veces. Seguí hablando. Paola palideció. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de que estaba revelando algo que había ocultado. Expliqué con detalle la cláusula que se había eliminado de la versión en español. Mostré la traducción original completa que había enviado en mi portátil, con todas las notas culturales intactas, con fecha de hace 3 semanas. Mostré los correos electrónicos donde advertía sobre la importancia crucial de estas cláusulas. Le mostré la versión editada de Paola, donde todo había sido borrado. El silencio en la sala era el tipo de silencio que precede a los terremotos. Los ejecutivos chinos enderezaron sus posturas simultáneamente. El anciano de pelo blanco cruzó los dedos sobre la mesa, ese gesto que significa plena atención y espera de juicio. Rodrigo murmuró algo sobre malentendidos. Paola intentó decir que solo eran ajustes de formato. Hablé de nuevo, todavía en mandarín, dirigiéndome directamente al líder chino. Dije que había una solución, que yo, personalmente, había previsto la necesidad de garantizar el debido cumplimiento del principio de honor artesanal, y luego presenté la Fundación Artesao. Diseñé el sitio web, mostré la documentación legal, expliqué la estructura de gobierno, el Consejo Independiente, la auditoría externa, los puestos reservados para los representantes de ambos países. Dije que la fundación estaba preparada para gestionar el fondo de becas y garantizar el reconocimiento nominal y público de todos los investigadores involucrados en la transferencia de tecnología. No le pedí ni un céntimo a la corporación Ledesma. Ofrecí a la fundación como mediadora independiente, sin costo adicional, garantizando únicamente que se respetaría el espíritu del acuerdo. El anciano chino me hizo 3 preguntas técnicas en mandarín. Respondí las 3 con precisión. Sonrió. No fue una gran sonrisa. Fue esa pequeña sonrisa que en la cultura china significa aprobación genuina. Dijo, en mandarín, que le impresionaba ver que el texto se respetaba no solo en la forma, sino también en el espíritu, que la presencia de la fundación demostraba auténtica seriedad. Y luego añadió, cambiando al inglés para que todos pudieran entender. La firma del acuerdo está condicionada a la participación formal de la Fundación Artesao como mediadora. Rodrigo tenía 2 opciones: rechazar y perder todo el acuerdo, meses de negociación, millones en inversión ya comprometida, credibilidad en el mercado, o aceptar y admitir que su traductor invisible acababa de salvar y al mismo tiempo secuestrar su mayor logro corporativo. Lo vi calcular. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de que no tenía elección. Dijo, por supuesto, que siempre había sido la intención incluir garantías de reconocimiento, que la corporación Ledesma tenía el máximo respeto por la integridad académica. Mintió con impresionante convicción. Paola se mordía el labio inferior con tanta fuerza que pensé que sangraría. Los ejecutivos mexicanos parecían confundidos. Los chinos parecían satisfechos. Sentí que toda la sala se inclinaba, como si el suelo se hubiera movido, y ahora yo estuviera en la cima de la pendiente. No fue teatral, no grité, no pronuncié un discurso dramático. Simplemente presenté hechos, mostré soluciones, dije verdades con voz tranquila y firme. Las consecuencias se desplegaban solas. El acuerdo se firmó 3 horas después, con adendas legales que incluían a la Fundación Artesao como mediadora obligatoria. Los créditos nominales para todos los investigadores involucrados se especificaron en una cláusula aparte. Rodrigo sonrió para las cámaras.
Paola firmó los documentos con mano temblorosa. Me quedé junto al líder chino mientras hacía su declaración oficial. Me agradeció públicamente, en inglés y mandarín, la precisión de mi traducción y la integridad demostrada. Dijo una frase que repetí en voz alta para que todos la oyeran, en español y mandarín: la riqueza sin honor es deuda. Vi a Rodrigo tragar saliva con dificultad. Esa noche, después de que todos se fueran, después de que las cámaras se apagaran, después de que los ejecutivos chinos regresaran a su hotel, me quedé solo en la sala de reuniones vacía. La ciudad abajo parpadeaba con millones de luces indiferentes. Me sentía inmensamente cansado. Sentí un alivio aún mayor. Sentí por primera vez en 3 años que había hecho lo correcto, aunque me costara todo. Al día siguiente, mi credencial no abría el torniquete de la corporación Ledesma. Sonreí cuando el lector electrónico denegó el acceso. Cogí el teléfono y vi el mensaje de Recursos Humanos. Su puesto ha sido eliminado debido a una reestructuración organizativa. Apagué el teléfono. Entré en la cafetería de la esquina. Pedí un capuchino. Abrí mi correo electrónico personal. Había un mensaje del consorcio binacional que gestionaría el acuerdo tecnológico. Una oferta formal para gestionar toda la mediación lingüística y cultural de la alianza. Un salario un 67% superior al de Ledesma Corporation. Una oficina en Shanghái durante 3 meses al año. Autonomía total. Mi propio equipo. Acepté antes de terminar mi café. 3 semanas después, Paola fue reasignada. La auditoría interna que los chinos exigieron como parte del acuerdo reveló 12 casos más de modificaciones no autorizadas a contratos internacionales. Los daños potenciales se estimaron en $4,5 millones. La transfirieron a una sucursal en un pequeño pueblo, a un puesto administrativo sin contacto con clientes. Vi las noticias en LinkedIn. No me sentí triunfante. Sentí que el universo había hecho su trabajo. Rodrigo perdió la entrevista exclusiva de televisión que quería dar sobre su gran logro. La narrativa oficial cambió. Acuerdo salvado por intervención de último minuto. Socio chino exige cambios éticos. No fue el titular que había soñado. Pero escribí una carta pública, publicada en el sitio web de la Fundación, reconociendo que Rodrigo Ledesma defendió la cláusula de anclaje cuando se le cuestionó sobre su importancia, demostrando un compromiso con la integridad tras reflexionar. Le di una salida honorable. El primer paso en un camino que podría elegir seguir, o no. No lo hice por bondad, lo hice estratégicamente. La humillación pública no crea aliados, crea enemigos. El reconocimiento público calculado crea deuda moral, y las deudas morales son más valiosas que la venganza. Mis primeros 2 meses en el consorcio fueron intensos. Contraté a un equipo de 6 traductores, todos especializados, todos invisibles en su trabajo previo. Creé un protocolo de revisión donde cada traductor tiene un crédito nominal en los contratos. Establecí que las ediciones requieren justificación por escrito y la aprobación del traductor original. Parece básico. Es revolucionario en la industria. La Fundación Artesão creció. En 6 meses, negociamos 4 acuerdos internacionales adicionales. Creamos un fondo de becas que ya ha apoyado a 19 investigadores de universidades públicas mexicanas. Establecí un programa específico para alumnas de escuelas públicas interesadas en lenguas raras y propiedad intelectual. 23 estudiantes están en el primer ciclo. Todas recibirán becas completas y continúan sus estudios universitarios. Una de ellas me recuerda a mí misma a los 16 años. Demasiado blanca para encajar en algunos espacios, demasiado estudiosa para encajar en otros, demasiado decidida a renunciar a ninguno. Le di mentoría personal. Hoy, entro en Polanco de otra manera. La misma Ciudad de México, las mismas calles, las mismas torres de cristal. Pero he cambiado. Mi piel permanece limpia, aún delatando cada emoción con un rubor instantáneo. La diferencia es que el calor ahora no es vergüenza, es propósito, es ira transformada en estructura, es humillación convertida en sistema.
A veces me encuentro con antiguos compañeros de la corporación Ledesma. Me saludan con la incomodidad de quien no sabe si fue cómplice o testigo. Les devuelvo el saludo con genuina cordialidad. No guardo rencor. Aprendo lecciones. Algunos me preguntan si valió la pena, si no habría sido más fácil simplemente encontrar un mejor trabajo e irme en silencio. Les respondo que fácil y correcto rara vez son lo mismo, y que no solo quería un mejor trabajo. Quería que el próximo traductor, el próximo especialista invisible, el próximo profesional competente en un rincón de una habitación, tuviera la estructura que yo no tenía. Quería cambiar el sistema, no solo mi puesto dentro de él. Todavía me levanto temprano. A las 5:30, una costumbre que se me ha quedado. Pero ahora no reviso el trabajo de los demás. Reviso mi propio trabajo y el de mi equipo. Tomo café que me preparo yo mismo, en mi apartamento que ahora puedo permitirme solo, mirando por la ventana Shanghái 3 meses al año y Ciudad de México los otros 9. Cuando digo que traduzco, nadie más lo entiende. Sirvo café. Entienden lo que siempre debió haber significado. Tiendo puentes entre mundos. Transformo el malentendido en claridad. Protejo el significado cuando cruza fronteras. Mi trabajo no es secundario. Es fundamental. Y ahora todos lo saben. La mejor venganza no fue humillar públicamente a Rodrigo. Fue construir algo que lo hiciera irrelevante para mi historia. Sigue siendo el director ejecutivo. Sigue siendo rico. Probablemente siga haciendo bromas. Pero ya no tiene ningún poder sobre mí. Ninguno. Cero. Paola sigue en algún lugar, haciendo trabajo administrativo. Espero que haya aprendido que editar el trabajo de otros sin reconocerlo es robo, no eficiencia. Pero no es mi responsabilidad enseñar esa lección. Simplemente creé consecuencias. Los ejecutivos chinos se convirtieron en verdaderos socios. El anciano canoso, cuyo nombre descubrí era Chen Wei, me presentó a otros 3 conglomerados interesados en acuerdos tecnológicos éticos. La Fundación Artisan ahora tiene una sucursal en Pekín. Mediamos no solo entre México y China, sino entre 12 países diferentes. Nos hemos convertido en un referente en la integridad de la transferencia de conocimiento. Y todo empezó porque alguien me llamó al servicio de café y decidí que estaba harta de ser invisible. Aprendí que la amabilidad no es debilidad. Presentar soluciones con calma no es pasividad. Construir alternativas en silencio no es cobardía, es táctica. Son decisiones estratégicas tomadas por quienes entienden que las explosiones hacen ruido, pero las construcciones hacen historia. Aprendí que ser subestimado es una ventaja táctica si eres lo suficientemente inteligente como para usarla. Mientras la gente pensaba que era decorativo, yo estudiaba. Mientras se reían de mis sugerencias, yo documentaba. Mientras me ignoraban en las reuniones, yo construía un plan B, que se convirtió en un plan A. La invisibilidad forzada se convirtió en invisibilidad elegida, que se convirtió en visibilidad lograda. Pero la lección más importante fue sobre mí mismo. Durante años creí que si trabajaba lo suficiente, si era lo suficientemente bueno, si demostraba lo suficiente mi valía, automáticamente sería reconocido. Meritocracia, ¿verdad? Error. El reconocimiento no llega automáticamente. Llega cuando dejas de pedir permiso y empiezas a ocupar espacio. Llega cuando construyes tu propia plataforma porque las de ellos no tienen cabida para ti. Llega cuando entiendes que esperar que otros te valoren es externalizar tu dignidad. Todavía lidio con momentos de duda. A veces me despierto a las 3 de la mañana pensando, ¿y si hubiera salido mal? ¿Y si a los chinos no les hubiera importado la cláusula? ¿Y si Rodrigo lo hubiera cancelado todo? Entonces recuerdo que el miedo al fracaso es menos doloroso que la certeza de la invisibilidad. Prefiero intentarlo y fracasar que aceptarlo y desaparecer. Mi relación con mi apariencia también ha cambiado. Años de odiar las pecas, odiar la piel que no se broncea, odiar los rubores que no puedo ocultar. Ahora veo de otra manera. Estas marcas físicas me hicieron visible cuando no quería serlo.
Me enseñaron a desarrollar otras formas de presencia. Me hicieron comprender que la vulnerabilidad física puede coexistir con la fortaleza mental. Soy frágil y fuerte al mismo tiempo. No son opuestos, son capas. La Fundación Artesao ahora recibe un promedio de 43 correos electrónicos a la semana de profesionales que son invisibles en sus campos. Ingenieros que crearon patentes firmadas por jefes. Diseñadores cuyo trabajo se convirtió en portafolios para otros. Científicos cuya investigación fue apropiada. Todos hacen la misma pregunta: ¿cómo lo hago? ¿Cómo construyo una alternativa? ¿Cómo transformo la ira en estructura? Respondo cada correo electrónico personalmente. Lleva tiempo. Vale la pena. Les digo lo mismo a todos. Documenten todo. Construyan en silencio. Sean impecables en su trabajo. Y cuando llegue el momento presenten hechos, no emociones. Los sistemas responden a la evidencia, no a las lágrimas. También digo que no siempre funcionará a la perfección. El antagonista no siempre lo perderá todo. No siempre habrá un final hollywoodense. A veces, la justicia consiste simplemente en salir con vida. A veces, la victoria consiste simplemente en no ser destruido. Y a veces, si tienes suerte y estás preparado, la victoria consiste en construir algo más grande que tu dolor. Cuando cierro los ojos y regreso a esa habitación en el piso 51, todavía siento mi corazón acelerado. Todavía escucho la risa de Rodrigo. Todavía veo la sonrisa condescendiente de Paola. Pero ahora también veo lo que ellos no vieron. Yo con $12,000 ahorrados pacientemente. Yo con una fundación establecida en secreto. Yo con un conocimiento que no pudieron comprar. Yo con una dignidad que no pudieron quitarme. Vieron servicio de café. Yo fui el arquitecto de imperios invisibles. La verdad sobre la venganza es que la mejor versión no destruye al otro. Te construye. No se trata de hacerlos perder. Se trata de asegurarte de ganar. Y ganar no necesariamente significa dinero o fama. Significa despertar y no sentir nudos en el estómago. Significa hacer un trabajo que importe. Significa mirarse al espejo y reconocer a la persona reflejada. Durante años, no me reconocí. A través de un impostor, a través de un camino débil, a través de un camino invisible, ahora veo a un traductor que traduce más que palabras. Traduce la injusticia en cambio, la humillación en estructura, silencio forzado en una voz elegida. Si estás leyendo esto y te identificas con esto, si alguna vez has sido invisible, si alguna vez te han robado tu trabajo, si alguna vez te han llamado servicio de café, quiero que sepas 3 cosas. Primero, no estás loco. La falta de respeto es real. La invisibilidad es sistemática. No es tu culpa. Segundo, la documentación es poder. Guarda correos electrónicos. Registra las marcas de tiempo. Guarda las versiones originales. La evidencia triunfa sobre la narrativa. Tercero, construye alternativas antes de necesitarlas. No esperes una emergencia para crear un plan de salida. Hazlo mientras aún tengas la energía. Mi mayor logro no fue destruir a Rodrigo ni humillar a Paola. Fue crear un espacio donde personas como yo no tengan que pasar por lo que yo pasé. Fue transformar mi dolor individual en protección colectiva. Fue asegurar que la próxima Renata tenga una base esperándola incluso antes de que la necesite. Recibo hermosos mensajes. La semana pasada una traductora de guaraní, una lengua indígena muy poco común, me escribió para contarme que había usado el modelo de la Fundación Artesao para crear una cooperativa de traductores nativos. Ahora las empresas que quieran trabajar con comunidades indígenas deben hacerlo a través de la cooperativa. Precios justos. Crédito garantizado. Respeto obligatorio. Dijo que me sentí inspirada. Lloré al leerlo. Lloré porque finalmente entendí que la invisibilidad se puede transformar. No borrar. Transformar. Usar como fortaleza. Convertir en una visión que otros no tienen porque nunca necesitaron ser invisibles. Hoy tengo 29 años, la misma edad que tenía cuando todo cambió,
pero siento que he vivido 3 vidas desde entonces. La Renata que entró en esa habitación y fue llamada a servir café murió ese día. Nació otra, más dura, pero no cruel, más cautelosa, pero no cobarde, más estratégica, pero no fría, mejorada, no perfecta, mejorada. Todavía cometo errores, todavía tengo días malos, todavía me despierto de vez en cuando con esa sensación de impostora, tratando de convencerme de que todo se derrumbará. La diferencia es que ahora tengo una estructura real, no un castillo de naipes. Tengo un equipo que respeto y que me respeta. Tengo un trabajo que significa algo más que un salario. Tengo un propósito que sobrevive a los días malos. La corporación Ledesma todavía existe. Rodrigo sigue siendo el CEO. Su empresa sigue haciendo acuerdos internacionales. Pero ahora veo en las noticias que han contratado a un director de ética corporativa, que implementaron un protocolo de revisión independiente para contratos, que crearon un programa de reconocimiento para colaboradores técnicos. No lo hicieron por bondad. Lo hicieron porque una auditoría china sentó un precedente, porque otros socios internacionales comenzaron a exigir estándares similares, porque el mercado cambió. Ayudé a cambiar el mercado. No solo, pero ayudé, y eso significa más que cualquier venganza personal. Aprendí algo sorprendente sobre la ira. Pasé años pensando que la ira era destructiva, que las mujeres, especialmente, no deberían sentirla, que la gente buena convierte inmediatamente la ira en algo productivo. Eso es mentira. La ira es combustible. La ira es información valiosa, que te dice que algo está profundamente mal y necesita cambiar. El problema fue no sentir ira. El problema es qué hacemos con ella. Puedo usar la ira para romper ventanas o construir puertas. Elegí puertas. Pero solo pude construir puertas porque primero me permití sentir la ira plenamente, porque dejé de avergonzarme de ella, porque entendí que la ira femenina se llama histeria para deslegitimarla, mientras que la masculina se llama pasión y liderazgo. Así que sentí ira, toda ella. Validé cada gramo. Y luego la canalicé hacia una base literal de concreto y estatuto. También aprendí sobre la soledad. Tomar una decisión como la que tomé significa perder a algunas personas. Los colegas que se quedaron en la corporación Ledesma dejaron de responder a los mensajes. Tenían miedo de la asociación, o realmente pensaron que reaccioné exageradamente. Amigos que no entienden el mundo corporativo dijeron que podría haber cambiado de trabajo, que armar un escándalo era innecesario. Mi familia se preocupaba por la seguridad financiera, quemar puentes y la reputación. La soledad de alguien que actúa de forma diferente es real, pero descubrí que la soledad elegida es más llevadera que la compañía que te disminuye. Prefiero cenar solo sabiendo que he mantenido mi integridad que cenar con otra persona y tragarme la humillación. Y finalmente, aparecen las personas adecuadas. Encontré una comunidad en lugares inesperados. Traductores de 15 países diferentes. Abogados de ética. Investigadores cansados de la explotación. Nos conectamos. Nos apoyamos mutuamente. Compartimos estrategias. Celebramos las pequeñas victorias. Lamentamos las derrotas juntos. Esta comunidad vale más que cualquier hora feliz corporativa forzada a la que haya asistido. Otra lección aprendida. El éxito no elimina la inseguridad. Todavía tengo días en los que me despierto pensando que soy un fraude, que tuve suerte, que el próximo proyecto expondrá mi incompetencia. El síndrome del impostor no desaparece con los logros, solo se vuelve más silencioso a medida que se acumulan pruebas en su contra. Así que recopilo pruebas, guardo los correos de agradecimiento, releo los contratos firmados, hablo con estudiantes becados. Me recuerdo que los impostores no construyen cimientos sólidos, no negociaron contratos millonarios, no cambiaron los protocolos industriales. Yo hice todo esto. Por lo tanto, no soy un impostor. Una lógica simple que necesito repetir con sorprendente frecuencia. Mi relación con el dinero también ha evolucionado. Crecí en la clase media, siempre tenía comida en la mesa,
pero nunca sobraba mucho. Aprendí a ahorrar cada peso. Cuando ganaba bien en la corporación Ledesma, tenía miedo constante de gastarlo. Invertir $12,000 en la fundación fue aterrador. Era literalmente todo lo que tenía. Pero entendí algo crucial. El dinero acumulado por miedo no es seguridad. Es prisión. El dinero invertido en algo más grande que uno mismo es libertad. Hoy gano más, muchísimo más, y gasto de forma diferente. Invierto en mi propia educación, pago cursos, contrato mentores, viajo a congresos, pero también invierto en otras personas. Becas completas para estudiantes, salarios justos para el personal, financiamiento de proyectos similares en otros países. Comprendí que la riqueza que no circula es agua estancada. Se pudre. La riqueza compartida genera más riqueza, no en el grotesco sentido capitalista, en el sentido de que cuando ayudo a una traductora en Guatemala a fijar precios justos, ella ayuda a otras 5, y, con el tiempo, todos elevamos los estándares de la industria. Un ascenso colectivo. También aprendí sobre el timing. Si me hubiera enfrentado a Rodrigo el primer año, me habrían despedido sin contemplaciones, sin impacto, sin estructura. Esperar 3 años no fue cobardía, fue estrategia. Reuní pruebas, desarrollé una pericia irreemplazable, construí una alternativa viable. Luego actué. La paciencia no es pasividad, es preparación. Es saber que algunas venganzas necesitan añejarse como el vino para tener el máximo impacto. Mucha gente quiere justicia instantánea, quieren gritar hoy, quieren una explosión catártica ahora. Lo entiendo, de verdad. Pero las explosiones hacen ruido que se desvanece. Las estructuras generan cambios que perduran. La elección depende de lo que quieras. Un momento de satisfacción o una década de impacto. Yo quería impacto. Así que esperé, planifiqué. Ejecuté con frialdad, sin gritos, sin drama visible, solo hechos presentados en el momento oportuno a las personas adecuadas. Eficiente, devastador, permanente. Hay algo poético en usar la amabilidad como arma. Toda mi presentación en esa sala fue educada, mi tono respetuoso. Mi vocabulario es técnico. Nunca hice acusaciones directas. Simplemente presenté pruebas y ofrecí soluciones. Es imposible atacarme por grosería. Es imposible despedirme por insubordinación. Hice todo bien. Seguí todas las reglas, y aún así destruí por completo su plan. La amabilidad como táctica está subestimada. La gente espera que una mujer enojada grite. Cuando presentas destrucción con una sonrisa educada, no saben cómo reaccionar. Mirando hacia atrás veo que cada humillación era información. Cada vez que Rodrigo me ignoraba, aprendí cómo pensaba. Cada vez que Paola se robaba el mérito, entendía cómo funcionaba el sistema. Cada broma, cada microagresión, cada momento de invisibilidad era un entrenamiento involuntario. Me enseñaron exactamente cómo derrotarlos mientras creían que me estaban mostrando mi lugar. Deliciosa ironía. Convertí un currículo oculto de humillación en una maestría en estrategia corporativa. Fueron maestros malos pero efectivos. Hoy, cuando entro en una reunión, el ambiente es diferente. No porque sea más alta, más guapa o más ruidosa. Porque llevo seguridad. La seguridad de que sé lo que hago. La seguridad de que no necesito su aprobación. La seguridad de que siempre tengo alternativas. Esta seguridad lo cambia todo. Cambia la postura. Cambia el tono de voz. Cambia la cantidad de tonterías que estoy dispuesta a tolerar. Respuesta: 0. No acepto faltas de respeto. Corrijo con cortesía la primera vez. Corrijo con firmeza la segunda. Termino las relaciones profesionales la tercera vez. Sin explicaciones. Sin drama. Simplemente me voy. Porque he aprendido que mi tiempo vale más que intentar educar a gente que elige no entender. Otro regalo inesperado: la fortaleza emocional. No confundir con la insensibilidad. Sigo sintiendo profundamente, pero he desarrollado una capa protectora que decide qué entra.
Los comentarios maliciosos rebotan. Absorbo las críticas constructivas. Identifico y bloqueo los intentos de manipulación. Me he vuelto emocionalmente selectiva. Un filtro estricto. Porque la energía es finita, y desperdiciarla en toxicidad es un lujo que no puedo permitirme. Necesito energía para la fundación, para el equipo, para los estudiantes, para mí. Así que me protejo ferozmente. La pregunta que me hacen con frecuencia: ¿han perdonado a Rodrigo y Paola? Respuesta honesta: el perdón es un concepto complejo. Ya no siento ira activa. No deseo daño activamente. Pero tampoco me interesa la reconciliación ni la amistad. Me enseñaron una valiosa lección sobre su carácter. Creo en esa lección. Perdonar no significa olvidar. No significa dar una segunda oportunidad. Significa soltar el peso emocional. Yo lo hice. Pero soltar un peso no significa volver a abrir la puerta. La puerta se cerró. Se cerró con llave. Tiré la llave. Y está bien. No todas las historias necesitan reconciliación para encontrar un cierre. A veces, cerrar es simplemente seguir adelante y construir una vida tan buena que se vuelve irrelevante para tu narrativa. A menudo pienso en la Renata de hace 3 años. La que aguantaba las bromas. La que sonreía cuando le dolía. La que creía que trabajar más duro acabaría trayendo reconocimiento. Siento ternura por ella, porque hacía lo mejor que podía con las herramientas que tenía. Pero también siento gratitud por ya no ser ella. La evolución duele. La transformación desgarra. Pero la nueva versión es más fuerte, más sabia, más libre. Si pudiera hablar con la Renata de hace 3 años, le diría: todo está a punto de cambiar. Va a doler mucho. Tendrás miedo. Lo cuestionarás todo. Pero por otro lado, hay una versión de ti que no se disculpa por existir, que no se encoge para encajar, que no acepta migajas llamándolas un festín. Aguanta, vale la pena. También diría: guarda tus correos electrónicos. Todos. Los necesitarás. Y forma la base con 6 meses de antelación. Te ahorrarás estrés. La Fundación Artesao cumplió 1 año hace poco. Celebramos un evento de aniversario. Una pequeña, solo 40 personas. Pero cada una significaba algo. Investigadores que recibieron becas, traductores que ahora tienen contratos éticos, abogados que ayudaron a construir la estructura, estudiantes del programa de becas. Chen Wei, el ejecutivo chino, envió un mensaje de video. Dijo que la fundación representa el futuro de los acuerdos internacionales, que inspiró conversaciones similares en otras industrias, que el verdadero cambio comienza con una persona dispuesta a actuar. Lloré viéndolo, porque finalmente comprendí la magnitud de lo que hicimos. No se trataba solo de mí, nunca lo fue. Se trataba de sentar un precedente, de demostrar que es posible, de demostrar que un sistema puede cambiar si las personas adecuadas ejercen la presión adecuada en el lugar adecuado. Durante el evento, una de las estudiantes becadas, Valentina, de 17 años, piel oscura y mirada decidida, me pidió consejo. Me dijo que trabajaba a tiempo parcial en una oficina donde su jefe hacía comentarios sobre su apariencia. Le preguntó si debía soportarlo para ganar experiencia o irse inmediatamente. La miré y me vi a mí misma. Vi la decisión que había tomado años atrás: soportar la humillación por la experiencia. Le dije la verdad. La experiencia que te destruye no es experiencia, es trauma. Dejar un entorno tóxico no es debilidad, es autocuidado. Pero si decides quedarte, documenta todo. Y construye una alternativa antes de que la necesites. La vi entender. Vi cómo se encendía la luz. 1 semana después, recibí un mensaje. Renunció. Consiguió otra pasantía, un entorno respetuoso y un salario aún mejor. Dijo que mi consejo le ahorró meses de sufrimiento innecesario. Eso significa más que cualquier premio profesional. Significa que el ciclo se está rompiendo, que la próxima generación no normalizará el abuso, que estamos creando un estándar diferente. Financieramente, la fundación es sostenible. No dependemos de donaciones.
Cobramos una pequeña tarifa de mediación, el 3% del valor de los acuerdos. Transparente, auditado, justo. Las empresas pagan porque garantizamos que los contratos sean culturalmente sólidos, lo que reduce el riesgo legal futuro. Los investigadores participan porque garantizamos el reconocimiento. Todos ganan, excepto las empresas que querían seguir explotando. Estas pierden acceso a un mercado creciente de socios que exigen ética. Selección natural corporativa. Recientemente nos expandimos a la mediación en acuerdos de arte y cultura. Artistas indígenas cuyos diseños son robados por marcas internacionales. Músicos cuyo trabajo es utilizado sin crédito. Escritores cuyos conceptos son apropiados. Aplicamos el mismo modelo: documentación rigurosa, mediación cultural, reconocimiento obligatorio. Funciona. Porque fundamentalmente, el problema siempre es el mismo. Alguien con poder que se atribuye el mérito a alguien sin él. Nuestra solución siempre es la misma: redistribuir el poder a través de un marco legal sólido. Simple. No es fácil, pero simple. El mes pasado me invitaron a hablar en una conferencia de la ONU sobre propiedad intelectual y justicia cultural. Yo, el traductor del servicio de café, hablando ante delegados de 150 países. Preparé una presentación de 20 minutos. Nada de presentaciones de PowerPoint sofisticadas. Solo una historia. Mi historia. La conté toda. Humillaciones. Planificación. Ejecución. Resultados. Silencio absoluto al terminar. Luego aplausos. Largos aplausos. Más tarde, 17 representantes de diferentes países se acercaron a mí queriendo replicar el modelo. Ahora estamos consultando a los gobiernos sobre cómo crear estructuras similares a nivel nacional. El traductor invisible ahora asesora a las naciones. El universo tiene un peculiar sentido del humor, pero mi momento favorito no fueron los aplausos. Fue más tarde, en el pasillo, cuando una mujer de unos 50 años, delegada de un país africano, me detuvo. Dijo que pasó 20 años trabajando en un ministerio donde nunca fue ascendida, mientras hombres menos calificados ascendían. Dijo que mi historia le dio el coraje para finalmente hablar, para documentar, para actuar. Me preguntó si podía contactarme para obtener orientación. Le di mi información de contacto personal, porque para eso es todo, para que la próxima generación no tenga que reinventar la rueda. Simplemente tome las herramientas que hemos creado y mejore. El progreso es así: incremental, colectivo, generacional. Mi victoria individual solo significa algo si se convierte en un trampolín para victorias colectivas. Terminando esta historia, me siento aquí en mi apartamento, con el café enfriándose, Shanghái a través de la ventana, y pienso en todo lo que ha cambiado. Ya no soy invisible, pero he aprendido que la verdadera visibilidad es la que construyes, no la que te dan. No necesito que Rodrigo me vea. Necesito verme a mí misma. No necesito que Paola reconozca mi trabajo. Necesito reconocer mi valor. La aprobación externa es un extra, no una base. Una base es lo que he construido, literal y figurativamente. Y esta base no se agrieta cuando alguien me critica. No se desmorona cuando un proyecto fracasa. No depende de la validación constante. Existe, sólida, independiente, mía. Si has llegado hasta aquí en esta historia, si la has leído toda, si te has identificado con ella en algún momento, quiero dejarte con una reflexión final. No tienes que ser traductor para ser invisible. Cualquier trabajo puede hacerte invisible si las personas adecuadas deciden no verte. Pero la invisibilidad no es el destino. Es una circunstancia temporal que puedes cambiar. No será rápido, no será fácil. Requerirá planificación, documentación, coraje, riesgo. Pero la alternativa es permanecer invisible hasta que desaparezcas por completo. Y mereces más. Mereces ser visto. Mereces crédito. Mereces respeto. Así que documenta, construye, planifica. Y cuando llegue el momento, actúa.
con delicadeza quirúrgica o con la fuerza necesaria. Tú decides, pero actúa, porque el mundo no cambia solo. Cambia cuando las personas invisibles deciden que están cansadas de desaparecer. Mi última visita a Ledesma Corporation fue hace 6 meses. Una reunión de mediación para un nuevo acuerdo. Entré como representante del consorcio, ya no como empleado. Rodrigo estaba allí. Nos dimos la mano profesionalmente. Parecía más pequeño de alguna manera. No físicamente, enérgicamente. Paola no estaba allí. Escuché que renunció a la sucursal y comenzó su propia consultoría. Espero que haya aprendido algo. Lo dudo, pero espero. La reunión fue productiva, profesional, sin drama, solo un trabajo bien hecho. Salí de allí sin sentir nada, sin ira, sin satisfacción, sin tristeza, solo neutralidad. Fue entonces cuando supe que realmente lo había superado, cuando se convirtieron en personas con las que alguna vez trabajé, no en villanos, no en opresores, solo en personas imperfectas que tomaron malas decisiones y ahora viven con las consecuencias. Yo también vivo con mis consecuencias, mejores, mucho mejores. Así que aquí está, la riqueza sin honor es deuda. Una frase que lo cambió todo. Aprendí que puedes acumular dinero, poder, títulos, pero si lo haces pisoteando a otros, has construido sobre arena. La primera ola te derriba, pero si construyes con integridad, reconociendo a los demás, elevando a la comunidad, la base es roca. Las tormentas vienen, tú permaneces. Esta es mi historia. Una traductora invisible que se hizo visible en sus propios términos, que transformó la humillación en estructura, que convirtió la ira en cimiento, que demostró que la amabilidad puede ser una táctica devastadora, y que está aquí diciendo, tú también puedes. No de la misma manera. Tu camino será diferente, pero tú puedes. Si yo pude, tú puedes. Si yo, con mis pecas reveladoras y mi rubor instantáneo, logré mantenerme firme en una sala llena de multimillonarios y cambiar acuerdos millonarios, tú puedes hacer tu versión, sea lo que sea. Así que hazlo, documentalo, constrúyelo, planifícalo, actúa, y cuando lo logres contacta a quienes vengan después. Porque así es como se produce el verdadero cambio. Una mano extendida a la vez. Una estructura construida a la vez. Una persona invisible que decide hacerse ver a la vez. Y si te preguntas qué hacer ahora, empieza poco a poco. Hoy, documenta una cosa. Guarda un correo electrónico. Registra una marca de tiempo. Anota una humillación. Pequeña. Pero empieza. Porque construir un imperio invisible empieza con un ladrillo invisible. Y con el tiempo, ladrillo a ladrillo, construyes algo que nadie puede derribar. Algo tuyo. Algo real. Algo que importa. Yo lo construí. Tú puedes construirlo. Construyámoslo. Y cuando miremos atrás dentro de 10 años, el mundo será diferente. Porque así lo decidimos. Un traductor invisible a la vez, hasta que ninguno de nosotros sea invisible.